Solo un día les va a hacer falta para que se enamoren de toda su comida y todos sus tacos por acá. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Como bien lo pudieron leer en el título, estamos en una de mis ciudades favoritas para comer en el país, la hermosa Tijuana. Como solo vamos a estar por acá un día, les quiero mostrar lo infaltable, lo que tienen que probar mañana, tarde y noche y uno que otro antojito. Así que hay que apurarnos porque tiempo no tenemos mucho, pero panza, claro que sí. Empecemos una comidita tranqui aquí en Tijuana. Para los que ya conocen el canal, saben que hemos venido a grabar a esta hermosa ciudad. Se come variado, se come con todo, se come pesado. Y como es tempranito, el clima está muy ad hoc, hace frío, aunque no lo crean. Vamos a empezar con algo que nos va a calentar y nos va a llenar el estómago como debe de. Un buen desayuno de campeones. ¡Vámonos! Qué mejor desayuno no hay aquí en Tijuana, si no es uno de esos. Miren, hasta con trabajo estoy tratando de agarrarlo porque está demasiado grande. Y goteando, el clásico taquito de birria, pero esta es una especialidad que no me había tocado ver ni pedir. Taquito de birria, pero de lengua. Ya le pusimos un poquito de limón, salsa y pues como lo pedí doradito no me quiero esperar mucho porque si no se va a poner aguado. Que Dios bendiga Tijuana, primera mordida en esta bella ciudad. Provechito. Definitivamente comer birria en esta ciudad es toda una experiencia. En primera porque es birria de res. Creo que por lo menos en la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a comer birria de chivo o este estilo Jalisco, que es totalmente es punto y aparte, pero esta estilo Tijuana, este color rojo tanto en la carne como en la tortilla hacen su labor 100%. Y perdónenme un poquito si las tomas no se ven a lo mejor tan estéticas como usualmente, pero el señor X no nos pudo acompañar. Estoy haciendo todo mi esfuerzo, pero es que cada que estoy viendo cómo preparan se me hace agua a la boca. Así que agarramos un poquito más del taquito. Igual les quiero enseñar justo los toques dorados, cómo escurre por abajo. Así se ve por el medio. Esta no les mencioné, pero tiene queso, entonces es quesabirria de lengua con su cebollita morada, limón, salsa y vámonos. Por cierto, esto es muy temprano en la mañana. Aquí los puestos de birria generalmente empiezan desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Es que pueden conseguir estos manjares, cualquier puesto de birria aquí en Tijuana. Aparte, vean, ya es medio tarde. Yo creo que son como las 11 y media. Para mí ya es un poquito tarde para desayunar. Entonces, para que vean la cantidad de gente, sigue llegando. No por nada. Así que acabarnos este porque yo creo que me va a pedir uno más. La última mordida de por lo menos este primero. Como pueden ver, todos se enamoran, todo es la misma técnica. Básicamente pues es el cortecito, ahí un poco de la maciza, un poco de la lengua. Yo creo que uno más sí me echo porque este desayuno, aunque no sea muy ligero que digamos, para mí sí lo es. Entonces hay que aprovechar uno más y vemos qué más nos puede servir por acá. Este es el segundo, digamos que entre comillas más sencillito, pero yo de sencillo no le veo nada. Igual es el que tiene un poquito de todo. Este sí ya va sin queso. Le voy a poner solo unas gotitas de limón, un poquito de salsa, la cebollita morada es que creo que sí hace bastante diferencia, pero para que se antojen todavía más, goteando, eso es lo que buscamos en los tacos de birria y mordidón loco. Definitivamente cualquiera que se vayan a pedir, ya sea de lengua, el normal, doradito, que no esté tan dorado, con queso, todos se van a enamorar. Y justo me están aquí comentando que esa sucursal que estamos visitando, que es Aguascalientes con Brasil, también tienen otra sucursal. En la Gabilondo ya tienen acá 11 años, no por nada tienen esa tradición ya aquí de estos taquitos de birria. Aquí lo difícil yo creo que, además de aguantarse las ganas de desayunar esto todos los días, es agarrar las tomas, porque como buen taquero de birria aquí en Tijuana, es más rápido que la luz. Entonces espero que todo esté saliendo bien, que se vea bonito, y si no, yo les platico mi experiencia y les digo que a pesar de que no se esté viendo ahí todo porque me falla un poco la técnica, vale totalmente la pena. Acabamos esto y más comida. Me fui acercando a ella con mucha parsimonia y noté que se te dirían
a su paso las palmeras. Esto es la maravilla de Tijuana, camaradas. Uno de mis tacos favoritos de todo el país, el hermoso taco de adobada. Uno pensaría que por la cantidad que estamos pagando, entre los 28, 34 pesitos por taco, pensaría que se están bajando, pero aquí la tortilla le hace justicia a todo lo que va a llevar el taco. Yo creo que sí es la proporción de hasta 4 taquitos ahí en Ciudad de México. Estos son de adobada, como les decía, directo del trompo. También los pueden pasar por la planchita para que estén un poquito más cocidos, pero yo creo que esa es la mera experiencia. Y obviamente con su respectiva cucharada de aguacate, porque aquí el guacamole sale sobrando. Esto es puro aguacate machacado, puré nada más. A ver cómo lo agarro, porque como pueden ver, bastante atascados están. Entonces, igual para que se vea bonito, para que vean los toques acá del guacamole, del aguacate, mejor dicho. Esto es la pura vida, lo mero bueno, dirían por ahí. Tremenda mordida. Definitivamente una de las mejores mordidas que he dado aquí a un taco de adobada. Bien me dijeron, a estos tacos tienes que llegar temprano porque si no, la fila te va a comer. Me sorprendió mucho que de hecho el trompo está tan grande por la cantidad de gente que viene que tiene que cargarlo entre 3, 4 personas. Lo ponen, se empieza a cocer, esos toquecitos dorados, quemaditos. Y como les decía, lo puedes pedir directamente de la plancha o directamente cortado ahí del trompo. Yo recomiendo muy ampliamente hacerlo desde ahí. Son como, ¿qué será? Unos 80, 120 gramos de pura miel por ahí. Así que ya saben, cuando vengan, no se me confíen y piden 5 de golpe porque puede terminar mal o puede terminar bien ahí como ustedes lo vean. Lo que sí, es que tienen que pegarle tremendo mordidón. Igual punto a destacar, puede ser fácil para nosotros en el centro de la Ciudad de México llegar y pedir muy fácil unos tacos de pastor. Les van a entender, pero lo recomendable, lo que yo sí les puedo decir es que pidan de adobada, porque este es un taco de adobada, no es un taco de pastor. Todo el marinado es diferente, tiene un poco más de esencia condimentada, tiene ahí unas especias locochonas y el marinado, como les decía, tanto el color se puede ver que es rojo, intenso, entonces es punto y aparte del de pastor, pero si lo piden igual no les van a decir mucho, aunque para que se vean un poco más conocedores, adobada es el que tienen que pedir. Tengo una fijación tanto por estos tacos como la tripita que hacen acá, es muy diferente, como cebosita, pero al mismo tiempo con mucho sabor. En serio que cuando estén por acá no pierdan la oportunidad de pedir absolutamente todo. Yo les estoy mostrando unas opciones nada más, pero es normal que en las taquerías pues encuentren adobada, encuentren asada, encuentren tripa, encuentren cabeza, cada uno con su estilo, con su toque, con su sazón, pero creo que va a haber tiempo para después regresar aquí a Tijuana y probar absolutamente de todo, que a pesar de eso ya tenemos unos cuantos videos, pero si llevamos la birria al principio y estos de adobada, no sé qué me van a esperar. Mientras, yo creo que voy a hacer una investigación con todo gusto y regresamos con el señor X para que no solo se quede viendo y se antoje. Recuerden que aquí en Tijuana no solo se comen tacos y no solo hay carne. Entonces acabémonos este taco de adobada y por lo que sigue. Adornaban la cumbia, la luna con sus luceros y la india les coqueteaba, haciéndoles sentir celos. Podíamos no venir a Tijuana y no probar una de estas maravillas, amigos. Hasta trabajo me cuesta levantar esta borrega, que básicamente es una tostada gigante con un poquito de todo. Tiene camarón, tiene pulpo y la salsa por acá arriba. En serio que estaba soñando desde que venía en el avión, me eché un sueñito y no saben el antojo que traía. De hecho, el señor X no está conmigo en este viaje, pero seguro me está odiando porque esto fue de lo que más nos gustó cuando venimos aquí a comer a Tijuana. Y uno pensará, pues a Tijuana vas a comer tacos, vas a comer asada, vas a comer adobada. Sí, en el video lo vamos a mostrar, pero es que también los mariscos están de otro mundo por acá. El servicio, el clima, como que todo ayuda a que esto sea una experiencia mucho más satisfactoria. Y bueno, antes de que se empiece a poner aguada, que bueno, para eso no hay problema, porque por acá te ponen tu buena orden de tostadas, porque pues como pueden ver está caldo, entonces vámonos. Justo como lo estaba soñando, no puede ser, esto es un sueño hecho realidad, amigos. Yo sé que muchas veces viajamos para conocer los lugares, para tener experiencias turísticas, para ir a las zonas arqueológicas, pero en serio que a mí me llena muchísimo el corazón cuando encuentro un lugar así de bueno y que no se puede encontrar
en otros lugares porque justo me da más emoción al llegar y ver cómo preparaban todo eso con el aguacate, con los vegetales, con los mariscos. En serio que si vienen a Tijuana, a un día, no sé, vienen por asuntos de sacar visa o algún documento, visitan un familiar, tienen que venir 100% aquí a Mariscos El Ángel a pedirse su borrega. Hay muchas otras opciones, por aquí les voy a poner el menú, pero definitivamente esa es la infaltable. Espero que el señor X no me esté odiando de más, porque sé que me está odiando, pero no de más. Espero que siga queriendo trabajar aquí conmigo en el canal. Qué hermoso momento. Y hablando un poquito más de los ingredientes, sí, todo el marisco está tratado súper bien, las texturas adecuadas, las temperaturas. En serio que esta hielera que hay por acá, donde se ve que sacan todo, es como si fuera el Polo Norte, todo se mantiene súper frío, helado, sientas esa frescura. Y siguiendo la conversación de los mariscos, yo creo que el que más me gusta y por lo cual extrañaba tanto esta tostada es el pulpo. Miren, nada más esta textura. Yo sé que tal vez no se percibe como tal en la cámara, pero al momento de meterle la mordida, la suavidad, es que en serio nada más con que le metas un poquito la lengua al paladar se deshace el pulpo. Creo que he tratado de buscar esta cocción y este tratamiento de pulpo en muchos otros lados y en ningún lugar lo he encontrado, y por eso me hace mucha ilusión cuando vine aquí a Tijuana llegar, probar mi tostada por todo lo que tiene el camarón, toda la base, el aguacate, pero especialmente el pulpo, que ya que le pusimos un poquito de salsa, pues todo mejora, con su permiso. Igual algo que no comenté, pero hace totalmente la diferencia y hace que también todo se unifique mejor, que haga este balance, es ese caldillo que se le pone al final cuando ya está todo el marisco montado, porque sí, el marisco como tal es rico, tiene esta cocción que les estoy hablando, pero cuando se le pone ese juguito, ese pequeño aguachile con esas notas avinagradas, ácidas, en serio que hace toda la diferencia. Y ahorita que ya me acabé mi tostada, pues lo único que queda, que no sé si se alcanza a ver, pero lo único que queda es tomárnoslo e irnos por más comida. ¡Vámonos! ¡Tan, tan! Así es como se ve el cielo en Tijuana, amigos. Un hermoso taco de asada, tortilla recién hecha frente a tus ojos de maíz, pura paletita de res a las brasas, dirían por ahí, la mera miel. Y obviamente si estamos comiendo en Tijuana, en conito y con su respectivo aguacate. Esto no es salsa, esto no es guacamole, es puro aguacate molido. Así se ve el cielo, espero que esté enfocando perfecto, miren. Y antes de que se empiece a enfriar más, porque la neta es que este sí le traigo un buen de ganas. Y si no, les voy a dejar las tomas que estoy sacando. Pero bechito. Definitivamente en el norte, amigos, se sabe hacer tacos de asada como en ningún otro lugar. El toque especial con el aguacate, que aunque pareciera que no hace mucha diferencia, lo hace totalmente. En serio que esto es toda una experiencia. Y si en algún momento vienen aquí a comer, les aseguro que no se van a arrepentir en cualquiera de las taquerías de asada que encuentren, pero especialmente en una como esta, en la taquería de La Pasadita, se la van a pasar increíble. Un día en Tijuana, solo un día les va a hacer falta para que se enamoren de toda su comida y todos sus tacos por acá. Acá de hecho me acabo de encontrar a personas que me están diciendo que vienen de Oaxaca, que también se sorprenden por la cantidad de comida que se puede encontrar aquí. Se pidieron la quesadilla, por ahí nos la están presumiendo, un poquito de asada, de queso, de las salsas. En serio que esto es todo un festín, es todo un espectáculo. Oigan, y por cierto, como es muchísimo aguacate, en algún momento a lo mejor se les va a empezar a caer y se les va a hacer un poquito como a mí, pero vale la pena y se van a dar cuenta que todo esto es aguacate. Una tortilla, por favor. Miren, por acá atrás está el buen JC, el buen Juan Carlos. Saludos. Por acá va a poner sus redes. Él es un foodie aquí en Tijuana, él conoce los mejores lugares para comer. Entonces, si están por acá, chequen sus cuentas porque él justo es la persona que luego me recomienda muchos lugares de por acá. Mándenle un mensajito y seguro él se va a poner en contacto con ustedes para alguna recomendación. Pero mientras yo le echo un limoncito a mi taco y me sigo antojando. Que en el video quede como sentencia que vamos a volver, que ahora sí va a venir el señor X porque hay muchísimo más que grabar aquí en Tijuana. Esto es solo una probadita, pasamos el día excelente, ya fuimos a unos cuantos lugares y creo que este es el mejor broche que podemos ponerle al video, así que último taquito de asada, última mordida y nos vemos.
Se comió increíble aquí en Tijuana, amigos. La verdad es que es una ciudad que siempre que vengo me llena el corazón, la panza también, evidentemente. Muchos tacos, mucha buena onda, ya lo vieron en las imágenes. Y si es que tienen la oportunidad de venir, aunque sea un día, estos son los lugares que tienen que visitar, en mi opinión. Si tienen otras recomendaciones, por favor pónganlas en la parte de abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y oigan, tendremos que volver. Ya venimos una vez, ya hay una serie de videos aquí en Tijuana, pero de que se tiene que volver, se tiene que volver. Les dejo una imagen de noche.